Mi nombre es Melanie y antes de comenzar, quiero dejar algo en claro. No estoy aquí para causar malentendidos ni generar controversia. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia con la esperanza de que pueda traer consuelo o esperanza a alguien que lo necesita. Desde que tengo memoria, he estado enamorado de la música de Michael Jackson, su voz, sus movimientos de baile y su mensaje. Escuchaba sus canciones una y otra vez, tratando de imitar sus rutinas de baile, sintiendo que su música me entendía de alguna manera. Nadie más lo hizo. Había algo en su presencia que me hizo sentir conectado, a pesar de que sabía que nunca lo conocería. Luego estaba Paul Walker. Lo admiraba no solo porque era un actor talentoso, sino por el tipo de persona que parecía ser, amable, humilde y profundamente apasionado por las causas. Mi experiencia no fue fácil y me llevó a un lugar que nunca imaginé que iría, incluido un lugar que no le desearía ni a mi peor enemigo. Por eso, comparto esto contigo. Mientras crecía, siempre luché con mi autoestima. Nunca sentí que realmente pertenecía a ningún lugar. Siempre estuve a un paso de ser invisible. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron para inculcarme buenos valores, enseñándome sobre el amor de Dios y la importancia de vivir una vida recta, pero incluso con todo eso, no podía quitarme la sensación de que me estaba perdiendo algo, que no era suficiente. A medida que crecía, esa sensación de vacío solo se hizo más fuerte. Solo me hice más fuerte y comencé a buscar formas de llenar el vacío dentro de mí para encontrar algún tipo de propósito que le diera sentido a mi vida. Intenté concentrarme en cualquier momento, pero cuanto más lo intentaba, más desconectado me sentía cuando simplemente hacía los movimientos. Sin al creerlo realmente, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a alejarme de las enseñanzas de mi infancia. La iglesia se sentía como un lugar de juicio en lugar de un santuario, y comencé a resentirme por las expectativas puestas sobre mí. Quería ser libre para vivir la vida en mis propios términos, y fue entonces cuando me encontré atraído por un mundo diferente, el mundo de los clubes nocturnos y el dinero fácil. Al principio era solo una forma de ganar algo de dinero extra. La emoción de la vida nocturna, la música, la atención, me dije a mí mismo que era diversión inofensiva, solo una forma de sobrevivir, pero en poco tiempo se convirtió en algo más que bailar en esos clubes. Me dio una sensación de poder y control que no tenía en mi vida diaria. El miedo de haber perdido mi oportunidad de redención añadió otra capa a mi tormento, dejándome más confundido y desesperado que nunca. Una de las batallas más duras que enfrenté fue el constante tira y afloja entre mi amor por Dios y mi amor por el mundo. En el fondo sabía la verdad, sabía quién era Dios y sabía lo que esperaba de mí. Mi educación me había dado una base sólida de fe, y había momentos en los que sentí esa conexión con Dios con tanta fuerza como un calor en mi alma que nada más podía replicar, pero por mucho que amara a Dios, parecía que no podía dejar de lado las cosas que me mantenían atado al mundo, la vida nocturna, la atención, el dinero. Todo era tan tentador, tan adictivo, que me hacía sentir viva de una manera que ninguna otra cosa. Sabía que estaba mal, que estaba comprometiendo mi fe, pero seguí diciéndome a mí mismo que podía equilibrar ambas cosas, que podía tenerlo todo. Sin embargo, toda la verdad era que estaba constantemente dividida entre estos dos mundos. Por un lado, quería vivir una vida que honrara a Dios, ser la persona para la que fui criado. Por otro lado, anhelaba la emoción y la libertad que conlleva vivir sin restricciones. Estaba al límite, incluso si eso significaba darle la espalda a todo en lo que creía. El 29 de noviembre se suponía que sería solo una noche más, pero esa noche algo se sintió diferente. Había una inquietud que no podía evitar. La sensación de que algo no estaba bien, muy bien, traté de ignorarlo, descartándolo como si fuera otro mal presentimiento. Pero permaneció en el fondo de mi mente. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Cuando terminó, ya era más de medianoche y sabía que debería haber ido directo a casa, pero me quedé un rato charlando con algunos amigos. Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, decidí irme. Las calles estaban tranquilas mientras me dirigía a casa. Estaba solo, pero eso no era inusual. Había caminado por estas calles muchas veces antes, siempre consciente de lo que me rodeaba, pero nunca realmente asustado. Pero esa noche, cada sonido parecía más fuerte, cada sombra más oscura, y la inquietud de más temprano en la noche regresó corriendo. Un grupo de hombres que habían estado acechando en las sombras. No los vi al principio, vinieron de la nada. Mi corazón se aceleró mientras me rodeaban. Sus intenciones eran claras por la forma en que se movían, las miradas en sus ojos. Estaba aterrorizado, pero luché tratando de liberarme, escapar. La lucha fue intensamente caótica. En medio de eso, sentí un dolor agudo, un disparo alrededor de mi región abdominal.
Todo sucedió tan rápido que en un momento estaba luchando por mi vida y al siguiente estaba en el suelo. La sangre se acumulaba debajo de mí, mi cuerpo se enfriaba. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, los sonidos se alejaban y todo lo que yo podía pensar era, así es como iba a terminar. Había oído hablar de ataques como este sucediendo en el área, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Mientras estaba allí, todo comenzó a oscurecerse y sentí que me escapaba mientras el mundo a mi alrededor se desvaneció. Me encontré flotando sobre la escena, mirando mi propio cuerpo tirado en el frío pavimento. Fue una experiencia surrealista, fuera del cuerpo. Verme a mí mismo desde arriba, la vida drenando de mí, la sangre extendiéndose, no había dolor ni miedo, solo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película en lugar de presenciar el final de mi propia vida. Quería extender la mano para reconectarme de alguna manera con mi cuerpo, pero no podía moverme, no podía hablar. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. El mundo a mi alrededor pareció colapsar y ya no estaba flotando sobre mi cuerpo, sino que estaba cayendo rápido y fuerte a través de una oscuridad tan espesa que sentía como si me estuviera presionando por todos lados. No había luz ni calor, solo un vacío sofocante que tiraba. Me sentí más y más profundamente. Lo siguiente que supe fue que ya no estaba cayendo, sino que estaba parado en un lugar que se sentía como la esencia misma de la desesperación. Era un reino de oscuridad y terror, un lugar que instantáneamente supe que era el infierno. Podía escuchar los gritos agonizantes de innumerables personas, almas. Estaba en el infierno, un lugar que siempre había temido, pero que nunca creí realmente que vería. Vi demonios. Eran monstruosos con extremidades que parecían demasiado largas o demasiado cortas, cubiertas de escamas y cicatrices. Sus rostros estaban cubiertos de rabia y odio. No había nada humano en ellos, nada que se pareciera al mundo que había conocido. Eran seres de pura maldad y su presencia me llenó de un temor tan profundo que apenas podía respirar. Estos demonios estaban por todas partes, atormentando a las almas que estaban atrapadas allí. Los vi arrastrando personas a través de las llamas, desgarrando su carne con crueles garras dentadas y riendo mientras el alma gritaba en agonía. El sonido era insoportable. En la distancia vi un vasto lago de fuego, una masa hirviente de llamas que parecía extenderse para siempre. Las almas dentro de él se retorcían en dolor, sus cuerpos consumidos por el fuego pero nunca quemados, estaban atrapados en un ciclo de tormento constante, tratando desesperadamente de escapar de las llamas, pero no había manera de salir. El fuego los consumiría solo para ser arrastrados hacia adentro una y otra vez. En demonios, no había amor ni compasión ni esperanza. La esencia misma del lugar era la desesperación, y llenaba cada rincón, cada sombra. Las almas allí estaban consumidas por su propio dolor, centradas solo en su supervivencia. Pero aunque no había escapatoria del tormento, era como si todo sentido del tiempo hubiera sido despojado, dejando solo un interminable momento de sufrimiento en bucle. No había pasado ni futuro, solo lo eterno ahora, un solo segundo que se repetía interminablemente sin un final a la vista. Donde quiera que mirara, había almas en agonía, cada una perdida en su propio tormento personal, pero luego, en medio del caos, vi rostros de personas famosas. Fue un espectáculo desgarrador y desgarrador verlos aquí reducidos a meras sombras de lo que eran antes. La primera figura que reconocí fue Michael Jackson. Apenas era reconocible, su cuerpo estaba retorcido, eso era a la vez horrible y lamentable. Su piel carbonizada y ennegrecida por el fuego que lo rodeaba, estaba siendo atormentado por un enorme demonio descomunal que parecía disfrutar particularmente de su sufrimiento. Todo lo que Michael seguía diciendo era: «Lo siento, por favor, ten piedad. Ganaré. No vuelvas a engañar, te serviré Jesús. Solo dame otra oportunidad». Gritó su voz llena de desesperanza. Una y otra vez repitió lo mismo: «Por favor, necesito que los niños me perdonen. No quise engañarlos. Por favor, perdóname», pero ahí no había piedad en este lugar. El demonio continuó su asalto despiadado ignorando sus gritos y el «por favor» de Michael se desvaneció en el fondo mientras yo era arrastrado más hacia la oscuridad. No muy lejos de donde Michael Jackson estaba sufriendo, me encontré con otra alma, Adolf Hitler. Verlo no me sorprendió porque había oído hablar de sus terribles actos. Estaba siendo atormentado de una manera que parecía igualar los horrores que había infligido a tantas personas durante su vida. Su cuerpo estaba atrapado en un ciclo interminable de quemaduras y regeneración, su carne se derritió solo para ser restaurada para que el proceso pudiera comenzar de nuevo. Él seguía diciendo: «No lo haré de nuevo. No difundiré el odio. No traeré la muerte, lo juro». Gritó: «Dame otra oportunidad y lo arreglaré, desharé los errores. Serviré a Jesús. Solo déjame salir de este infierno».
Pero sus confesiones cayeron en oídos sordos y su tormento continuó sin cesar. Las llamas lo devoraron una y otra vez, su agonía interminable como fui arrastrado más hacia este lugar horrible. Vi otra cara familiar, Paul Walker. Estaba atado con cadenas, su cuerpo suspendido sobre un pozo de fuego. Las llamas lamían sus pies, su rostro se retorcía de dolor. Su tormento era diferente, más tenue pero no menos insoportable. Estaba atrapado en un ciclo de arrepentimiento y su mente repetía los momentos de su vida en los que se había alejado de la oportunidad de abrazar a Jesucristo. Siguió diciendo estas palabras: no sabía, no me di cuenta, por favor. Dame otra oportunidad. Si pudiera. Solo regresa y aceptaré a Jesús como mi Señor y Salvador. Me alejaré del mundo y lo seguiré. Por favor. Solo una oportunidad más, solo una más. Siguió repitiendo esta súplica, pero en el infierno, las segundas oportunidades no existían. Sus súplicas, como las de los demás, fueron tragados por las llamas, perdidos en el infinito vacío de la desesperación. De repente, todo cambió. El calor insoportable, los gritos, la abrumadora presencia del mal, todo se desvaneció en un instante. Ya no estaba en el infierno, estaba de nuevo en el suelo donde todo había comenzado. La transición fue tan abrupta que sentí como si me hubieran arrancado de una pesadilla, pero la pesadilla era real y permaneció en el fondo de mi mente. Vívida y aterradora, mis ojos se abrieron y fui inmediatamente recibido por el destello cegador de las luces de emergencia y el mensaje urgente. Gritos de voces a mi alrededor, estaba vivo, pero apenas escuché las frenéticas órdenes del personal médico mientras trabajaban para estabilizarme. Sus manos se movían rápidamente para detener el sangrado, sus rostros tensos por la concentración. Podía ver las luces rojas y azules de los vehículos policiales reflejando de los edificios cercanos, y me di cuenta de que había sido salvado del borde de la muerte, pero no por ningún medio terrenal. Cuando me levantaron en la camilla, todo a mi alrededor parecía surrealista, como si lo estuviera observando todo desde distancia. Mi mente estaba todavía tambaleándome por lo que había visto, lo que había experimentado. Las imágenes del infierno, el sufrimiento, el tormento que estaban grabados en mi memoria, más reales que cualquier cosa que haya conocido, los gritos de Michael Jackson, las súplicas desesperadas de Adolf Hitler, los dolorosos arrepentimientos de Paul Walker hicieron eco en mi mente negándose a desvanecerse mientras yacía allí rodeado por el caos de la escena. No pude evitar reflexionar sobre la experiencia que acababa de pasar. No era solo una pesadilla o una alucinación, era una advertencia, vislumbrar una realidad en la que nunca había creído realmente hasta ese momento. Se me había dado una segunda oportunidad, me habían alejado del borde mismo de la condenación eterna y sabía que nunca podría volver a la vida que había estado viviendo. Me habían salvado, pero no fue solo por mí. Hubo una razón por la que fui traído de regreso, y sabía que esa razón era compartir lo que había visto para advertir a otros y darles la oportunidad de regresar antes de que fuera demasiado tarde. Mi esperanza es que mi historia inspirará a otros a dar un paso atrás y reflexionar sobre sus vidas para reevaluar sus elecciones y sus prioridades. Espero que traiga un sentido renovado de propósito y una conexión más profunda con Dios, una comprensión de que a todos se nos da la oportunidad de alejarse del camino de destrucción y abrazar una vida llena de gracia y redención. Cualquiera que escuche la historia sepa que no es demasiado tarde para cambiar, buscar el perdón, encontrar la paz. El amor y la misericordia de Dios siempre están a nuestro alcance. Sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, mi experiencia es un testimonio de esa verdad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y redención esperándonos. Que mi viaje les traiga consuelo y esperanza y que los anime a buscar la luz y la verdad que solo se pueden encontrar en una relación con Dios. Todos tenemos la oportunidad de hacer una diferencia en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Rezo para que mi historia sirva como un poderoso recordatorio de la importancia de esa oportunidad y el profundo impacto que esto puede tener para nosotros.